en la línea. Le agradezco haya tomado la llamada al senador Patricio Martínez. Senador, ¿cómo está? Bien, gracias. Con gusto de saludarlo, Aníbal. Oiga, le platicábamos hace rato, yo le comentaba, he recibido algunas llamadas, en este caso de Gómez Farías, me dice la gente, el que me llama, que están inquietos, enojados por lo del gasolinazo, pero que también les indigna y les ofende, que sienten que no les hace caso nadie. Hablaban de quemar la caseta, de quemar recaudación. Aquí en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc llevaron maquinaria, querían tirar la caseta, la gente está enojada. ¿Qué decirle, señor, usted, senador de la República, desde el ámbito que usted puede observarlo como exgobernador, como integrante del Poder Legislativo? ¿Qué hacer, qué decir? Mire, la situación es muy complicada, es difícil. Se están cometiendo errores graves de política económica y de política fiscal. No participo de ninguna manera de los criterios que se están aplicando. Estoy haciéndole llegar al presidente de mi partido mi desacuerdo con la posición que él ha presentado. La relación economía, sociedad y política no puede perderse en aras ni de una solicitud por disciplina partidista, ni en aras de someter a la política y al partido a las decisiones equivocadas de un grupo de economistas que no están viendo por el interés real del país, sino en todo caso los intereses de grupos o de particulares, empresas. Me parece que argumentar los grandes subsidios que se están dando a través de la gasolina es un argumento falso, mentiroso, porque un día, hace mucho tiempo, así fue, pero en fechas recientes no es así. En fechas recientes se desplomó el barril de petróleo y no se desplomó el precio de los combustibles nacionales porque se sostuvo a través de aplicar un IEPS creciente el precio alto del combustible, y puede haberse tenido una justificación para esta política, que ante el desplome de las exportaciones de Pemex, que eran sustento del ingreso del erario nacional, se recurría a sostener alto el precio del combustible a los consumidores ante una medida emergente. Pero en los momentos actuales no hay una justificación para que se hagan esos aumentos de precios en los combustibles. Le doy un dato, aquí tengo comprobantes. Ayer en las gasolineras de Texas, no en todo Texas, pero en algunos lugares de Texas, se podía cargar la gasolina a 12 pesos, a 2 dólares, es decir, a 11 pesos y centavos el litro. Si de allá se importa, ¿cómo se puede argumentar que a 13.98 se estaba subsidiando? Y que por lo tanto hay que subirla a 16. Esto es falso. La gente no vive en el cerro, aislada. La gente vive con una gran comunicación en nuestros tiempos y el enojo popular tiene razón y sustento. Los aumentos que se están dando no han sido explicados con base en una hoja de costos que respalde el dicho. Y cuando se dan este tipo de informes a medias y verdades a medias, lo único que se hace es exacerbar la opinión pública, sembrando de malestar a la población en lo general. Decir el subsidio que se daba
era un gran favor de el gran Dios gobierno a los consumidores, especialmente a los ricos. Era una patraña y una falacia. Si se estaba teniendo combustibles más baratos que en el mercado internacional, era porque México era un país petrolero, era porque se tenía un sustento de grandes exportaciones de petróleo, que tenía sentido pues que los mexicanos gozaran de un precio más bajo. No era ningún favor de ninguna clase política ni de un gobierno. Pero independientemente de eso, afirmar, como se llegó a afirmar, a lo cual me opuse, que había que alinear los precios del petróleo mexicano y de las gasolinas a los precios internacionales, entonces era una afirmación cruel, porque se alineaban los precios de los combustibles al precio internacional y no se alineaban los ingresos, no se alineaba el salario mínimo. Entonces, en esto hay graves errores de conducción económica que no están conciliando con la conducción política. El resultado es que la población está estallando en manifestaciones, y tiene razón la población, y me solidarizo con ella. Estoy pidiendo que se hagan cambios a esto, en donde se ha utilizado el subterfugio de artículos transitorios en la ley de ingresos sin respetar el principio elemental contable de información suficiente para, con base en ello, hacer todos estos movimientos en enero, más los que se están anunciando para febrero. Esto no tiene razón de ser y debe corregirse. ¿Hay esperanza, señor? ¿Ha platicado con otras personas, otros funcionarios, otros senadores, algunos diputados? ¿Hay esperanza de que, como se decía antes, recule el gobierno en esta medida? Y bueno, esa fórmula que se creó para fijar este precio se modifique, sacrificando el IEPS, bajándole al IEPS para que baje el precio final de la gasolina, contra el que la gente se está rebelando. No, mire, no se puede argumentar que haya habido un desplome en los ingresos fiscales, porque los reportes recientes son de que aumentó la recaudación en el año 2016, que hubo un ingreso por encima de lo esperado. No se puede argumentar que se necesita aplicar más IEPS para sostener las situaciones nacionales, porque si este fuera el caso, lo que se necesita es bajar el gasto, tener más austeridad, tener más cuidado en la administración para que no se dé esa corrupción galopante que está desgastando las finanzas nacionales. Le pongo un ejemplo, y yo lo he señalado como senador en los diferentes foros en los que he participado en razón de mi quehacer. ¿Por qué la obra pública es tan cara? ¿Por qué tenemos kilómetros de carreteras que nos lo reporta el secretario de Comunicaciones y Transportes de a 60 y 70 millones de pesos el kilómetro y aún más? Bueno, ¿están hechos con asfalto o están hechos con mármol esos kilómetros? La respuesta es, no, mire, se concursa la obra. No. No estoy hablando de si la concursaron y cumplieron requisitos de manera truculenta. Estoy hablando de que no resiste el análisis, el costo de operación del gobierno, empezando con obras públicas y siguiendo con una serie de acciones, incluyendo Sedesol. Sedesol es una secretaría cara y bastante inútil, porque con lo que se gasta en Sedesol no se está atendiendo realmente a las necesidades de la población más necesitada. Se está sosteniendo un aparato burocrático costoso que no permite que lleguen las ayudas, en el mejor de los casos bien intencionadas, en un porcentaje razonable. Y así como esto, tenemos subsidios al campo,
subsidios a la pesca, subsidios por aquí, operación de instancias, comités, comisiones, institutos por aquí y por allá que resultan costosos y no le aportan nada ni al pueblo ni al gobierno. No puede seguir el pueblo cargando la pesada carga fiscal, y más cuando ésta se aplica sobre un producto como son los combustibles, de manera generalizada, y debo decirlo, alevosa. No estoy de acuerdo con esta situación y lo estoy haciendo saber, en primer lugar, a mi partido, por las declaraciones que hizo el señor presidente del mismo antier. Y obviamente se lo estoy haciendo saber a mis compañeros senadores. Esto debe corregirse, debe cambiarse, y la solidaridad no debe expresarse nada más como un pésame. La solidaridad en estos casos debe ser como una acción que corrija errores de política económica y fiscal. Bueno, déjeme le digo, está usted hablando y diciendo pues lo que yo siento que piensa la gente que está enojada en las carreteras, en las vías, en fin, lo está usted diciendo, y como líder político creo que es un liderazgo social que se debe valorar. Ahora, las expectativas, señor, ¿qué debe hacer la gente? ¿Continuar en las manifestaciones? ¿Continuar en las tomas? Me parece que sería una traición al pueblo decirle que se fuera a su casa y que no hiciera nada. No puede ser esta la actitud de nadie que tenga un micrófono en las manos como el que usted me está poniendo hoy. Me parece que la actitud de la gente debe seguir de lucha, de expresión del desacuerdo, y solamente con un elemento que ahí sí me parece indispensable. La lucha debe ser inteligente, exponiendo razones, números, como los estoy exponiendo yo, que lo puedo hacer directamente allá, y la gente acá expresando que no puede tener la gasolina tan cara como si estuviera en Europa. Los países europeos no son productores de petróleo, nosotros sí. Los países europeos tienen un alto ingreso per cápita familiar, nosotros no. Entonces, la lucha debe continuar y debe seguir la expresión del desacuerdo, buscando la menos afectación a los intereses de los inocentes, buscando el no hacer la destrucción. No vamos a sacanizar o a guerrerizar al país. Ese tipo de expresiones de estar quemando vehículos, edificios y cuanta cosa hay, es quema de recursos nacionales que no debemos hacer. Lo que sí debemos hacer es manifestarnos, como lo está haciendo la población ahora, y manifestarnos, como lo estoy haciendo yo, que en su momento le haré llegar, Aníbal, a usted para que lo haga llegar a todos sus radioescuchas, lo que es mi posición de manera concreta y oficial. Patricio Martínez, mi afecto y mi respeto. Gracias por la entrevista, señor. También mi afecto, mi respeto y mi disposición a que esta es una causa en donde unos pocos doctores del fisco, ajenos al sentimiento de la población, se están imponiendo por encima de los intereses partidistas, situación que es inaceptable. Gracias, señor, por la entrevista. Porque los intereses partidistas deben ser los intereses de la población en general. Ahí yo le iba a decir, bueno, es que últimamente los partidos parecen ser el meollo del problema. Los partidos parecen haberse convertido en una sanguijuela que está extrayendo y extrayendo la riqueza de la patria. ¿Por qué? Porque los partidos han sido sometidos por grupúsculos incrustados en el poder que manipulan a los partidos, ajenos a lo que es nuestro sentimiento de gente comprometida con la población desde que fue a pedirle el voto. Yo sigo comprometido en eso, y que no tenga duda la población de que no me gana de ninguna manera una disciplina partidista, me gana una disciplina ante la población, que es a la que me debo. Enhorabuena. Gracias por la entrevista, señor.
Gracias, con gusto saludarlo. Un abrazo. 2:18 p.m. Es el ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, actual senador de la República, con estas declaraciones que ya usted valora.